Hey, ¿cómo está mi gente? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Hoy vamos a ver teoría. ¿Qué pasaría si Magneto fuera N? Ya el nombre promete, así que pues nada, vamos a Para ver. definir si una Es del proyecto, el canal de Proyecto TX, ok. historia es buena o mala depende mucho del villano No está como muy abajo mi modelo. y cómo éste se antagoniza frente al héroe. Sin embargo, ¿qué pasa cuando el villano tiene razón? Cuando sus argumentos son tan poderosos, tan legítimos y tan contundentes que las razones del héroe quedan relegadas a segundo plano. ¿Nos Mm, podemos seguir refiriendo a él como villano? mm, 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 Me mm, atrevería a decir que a lo mm. largo de la historia han habido pocos villanos que han La, dejado de ser la, vistos la, como la. villanos ante el ojo Demasiado alto. público, sin haber cambiado sus ideales. Y el que mejor lo ha hecho ha sido Magneto, sin lugar a dudas. La. Hoy exploramos una Pa, 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 posibilidad no tan pa, alejada pa, de pa, la pa, pa. realidad, debido a rumores ¿Te está gustando esto? Ahí se queda mi modelo de momento. que han habido alrededor del personaje en los últimos años. Y veremos si este movimiento y cambio en el origen de Magneto es solamente un intento de cumplir con una agenda y Ah, que algo que de verdad, o sea, lo van a hacer. Yo creí que era, como su nombre indica, teoría. O sea, no sé, no me esperaba otra. Vamos a ver qué cuota de acaba. diversidad, o si de verdad hay algo más profundo en el cambio de origen al mayor antagonista de los X-Men. Dale play a la intro. Es que me da mucha risa. Inclusión, lo vuelven a... Esa es la inclusión. As a boy, my people's homes were burned Los hogares de mi gente fueron quemados hasta la ceniza, madre to mía. ash because we dared to call God by Porque nos atrevimos a llamar a Dios por otro nombre. another name. Then my Después, mi gente me casó a mí junto a hunted aquellos. me with those who had once hunted them. We are denied Nos niegan no solo derechos civiles, sino incluso derechos not humanos. only civil rights, but even human Ok. rights. Forcor. Ay, güey. Bastante feo. No te voy a decir. No, Oppressed become oppressors. no. We Ok. are oppressed. We are exploited. You build robots who hunt us. Dealing Ok. with the condition itself is not enough. Have only ever acted to avenge crimes against my people. And it is because of our Me está siendo dificultoso relacionarlo con lo esto de los mutantes X. ¿Cómo se llama? effort that people oftentimes think we are dealing in hate. In history, History's sad song, there is a refrain. Who taught you to hate the color of your skin? Believe differently. Who taught you to hate yourself? love differently. Who taught Ok. Qué you denso, to ¿no? hate your own kind? Be of different sex or skin Sexos bien diferentes. and be punished. You should ask yourself Debería preguntarle a who quién taught les you enseñó. to hate being what God gave you. Oh, So the only way we're going es muy hardcore esta imagen, la verdad que to sí. get some of this oppression Madre mía. and exploitation away from us Gods abandon those No hay nada aquello que who creen en believe in them. is come together against the es common justamente enemy. contra el enemigo como uno que Mutants do not. ok. Pero no sé. Bien de eso el inicio, no me esperaba así. Magneto was right. Enough. Ok. Se viene. Lo copo Disney, ya digo. Ok. El origen de Magneto ha sido siempre el de superviviente del Holocausto. ¿Qué? Siempre ha sido así, ¿no? Es que no lo sé. Y lo importante dentro de este origen no es la etnia como tal, sino la discriminación y sufrimiento que trajo en sí el pertenecer a este grupo. Y este es el eje central de Magneto. No solo por cómo fue perseguido en su infancia por ser judío, sino por ser mutante de igual manera, y haber sido condenado y perseguido hasta la muerte por aquellos Ah, parte de judío. O que tanto. alguna vez también fueron perseguidos Los castiga. junto a él. Este es el rasgo principal de Magneto, y su gran sentido de pertenencia a la comunidad y raza mutante se debe a todo esto que ha vivido. No es como tal a su herencia judía, sino por el haber sido discriminado por ello durante la Segunda Guerra, y después por haber sido discriminado por ellos al haber sido reconocido como mutante.
Es este doble rechazo el que lo marcó y volvió su sentido de pertenencia e ideología mutante más radical que la del resto de mutantes. Sin Me subí un poquito del volumen. embargo, esta narrativa está lamentablemente anclada a un periodo de tiempo, el cual, con el pasar de los años, se vuelve más distante y por ende menos viable de traer o interpretar en medios modernos. Por ejemplo, en su primera aparición en el 63, tenía Ok. alrededor de 30 años, lo cual sugiere que era un adolescente a mediados de la Segunda Guerra. A mediados de los 80, con el resurgimiento de los mutantes, gracias a su popularización por Uncanny Esa portada está chula, la en medio, que rompe el logo. X-Men, Magneto rondaba alrededor de 50, notándose algo El Limanes. más mayor, pero siendo aún así una amenaza latente debido a sus poderes y experiencia. Para la serie del 97 y las películas del 2000, Magneto debe rondar entre los 70-80 años aproximadamente, Ya está viejo. siendo ya una persona vieja. Para la actualidad, 2025, Magneto debería tener 95 años, teniendo en cuenta Ah, te aguanta. que nació en 1930. Es aquí donde yo me pregunto, ¿cuánto tiempo le queda a esta narrativa para que siga siendo coherente? Si bien se puede argumentar que debido al gen X de los mutantes, llegan a ser más longevos y envejecen menos, va a llegar un punto en el que será inverosímil tener a alguien de 150 años rivalizando con mutantes entre 18 a 30 años. También es verdad, ahí entra la edad. Ese es el detalle. Que algo parecido le pasa a los Simpsons, digamos. De que cosas que en su momento eran canon ya no lo son por simple paso del tiempo, básicamente. De que Homero se crió en la época, como digamos, de los hippies, pero eso fue hace tanto tiempo que ya debe ser que en otra época lo volvieron a cambiar. Y así lo vuelven a cambiar y lo vuelven a cambiar y ya no tiene ni sentido ya, digamos. Si bien hay formas de que el personaje o el legado de Magneto se vea representado en el futuro, manteniendo La su chica historia, o verde. el legado de Magneto se vea representado Su poder es ser verde, no sé. Dije, no sé, muy raro el en el diseño. futuro, manteniendo su historia de superviviente del Holocausto Es verde. a través de sus hijos o tal vez un aprendiz o un Ah, ella es aprendiz de superviviente del Magneto. Holocausto a través Parece, de digo sus yo. hijos o tal vez un aprendiz o un fanático que cargue con su nombre y legado. Aquí es donde podemos empezar a preguntarnos, ¿y si cambiamos el origen Ese Magnetismo. ligeramente? Hemos Ya que empieza la fuga. establecido que el eje central de Magneto reside en la doble discriminación y su fuerte sentido de pertenencia a los mutantes, y no tanto en su herencia judía. Así que, si imaginamos Yo ni sabía que era judío. al maestro del magnetismo como un miembro de una comunidad igualmente marginada y discriminada que la de los judíos de la Segunda Guerra, el personaje Y era un mutante. puede funcionar de igual o mejor manera, Me lo creo en esta serie. ya que podríamos buscar la manera en la que no se vea anclado a un periodo de tiempo en específico. Muy bien, ya hemos establecido que un magneto negro podría funcionar en la teoría, pero habría que llevarlo a la práctica para ver si realmente es algo que funcione en los nuevos medios y en la época actual. Ok. Es más que nada porque hace no mucho surgió el rumor de que Marvel estaba buscando actores negros para interpretar a nuevas versiones del Profesor X y Ah, Magneto en el MCU, siendo los más el problema no es ese. El que buscan actores pues, para cambiar la en sí. Si tuviera un motivo, digamos. El problema es que te lo quieran restregar o te lo quieran vender como esto es inclusión y ese es el problema, no es inclusión realmente. No me lo puedes vender que le vamos a cambiar el color de piel, inclusión, punto. Porque es como cuando decían que en God of War, por poner a la el segundo juego, el Ragnarok creo que era, por incluir a la niña esta de color, ya, eso era inclusión, punto. Hay un personaje, punto, inclusión, somos incluyentes. Hay un personaje de color, es inclusión, punto, y no tienen que aplaudir por ello. Algo parecido pasa en estos casos, como cuando cambiaron a él y te lo querían vender como, oh, somos tan incluyentes, no sé, tan a favor de la causa. Entonces, bueno, el problema es que me lo vendan como eso. Porque si lo justificas bien, puede ser hasta positivo. De un nuevo Magneto con su otro multiverso X.
y tiene otras características que lo diferencian del resto y por eso es único, digamos. Tiene su propio nombre, digamos. Yo qué sé, supongo uno se llama Pablo y otro se llama Carlos, no se llama Luis, digamos, y son distintos. Pero los dos juegan el papel de Magneto. Ahí te lo puedo aceptar bastante bien. Pero de eso, a que este Goku, pero es Goku de color. Aunque ya hay un Goku Black, pero bueno. Que es lo mismo, solo que ahora es de color, cosas así que no me convencen tanto. Sonados Giancarlo Esposito y Denzel Washington, respectivamente. Y en general se podría decir que la reacción fue mayoritariamente mala. Era muy obvio, la verdad que sí. Principalmente bajo el argumento de la inclusión forzada y que están haciendo todo woke y que Marvel solamente quiere llenar una agenda de inclusión y bla 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 bla. Pero también bajo el argumento de que cambiar el origen de Magneto Denzel Washington como Magneto, mira que todo respeto al mundo de Denzel, no sé qué es Denzel. Uno de los actores más sólidos de su generación. Este es un síntoma de la obsesión de los estudios por agarrar nombres grandes y mantenerlos meterlos a martillazos, es un poco correcto. Personajes que no necesitan reinterpretación, sino profundidad. Ese es el detalle, ¿no? Ahí sí tiene un poco de razón. Magneto no solo es un villano poderoso, es un personaje construido sobre una trama holocausto, persecución sistemática, pérdida de la familia, campo, Su odio al resentimiento y su radicación tiene sentido porque nace del dolor real, cambia, por eso es un actor que actúa muy bien en reducir a Eric, un tipo poderoso y mala actitud. Curioso. No es mala crítica, no me parece, las primeras dos líneas no me parece mala crítica. unido que está a su Ahí ya me da pereza leer. como superviviente del holocausto. Y el cambiarlo haría que no funcionase igual de bien que el original. Si bien concuerdo hasta cierto punto que el origen de Magneto es demasiado complejo para simplemente cambiarlo a algo que se ajuste mejor a un contexto moderno, esto ya ha pasado con otros personajes y probablemente no te hayas dado cuenta. Tanto Iron Man como Punisher tienen su origen vinculado a la guerra de Vietnam y tanto en Y que me encanta porque no sé básicamente nada de cómic ni de en general, cosas así, soy superhéroe. No es lo mío, pero últimamente estoy viendo mucho video de eso. el MCU como en No me molesta aprender, pero las series de Netflix. me cuesta mucho. Cuando me dicen, obviamente, Magneto era judío, yo que no lo sé, en mi vida lo he escuchado. Que supongo que actualmente son canon. No sé bien cómo funcionan las series de Netflix en el canon actual. Y es con ambos personajes que se adaptó su origen para que encajara con la actualidad. Y ahora están relacionados con las guerras de Medio Oriente y Afganistán. Lo mismo pasa con Black Widow y Nick Fury. Mientras que la viuda guardaba una relación de doble espía en un contexto soviético durante la Guerra Fría, Fury era a su vez un veterano de la Segunda Guerra y la Guerra de Corea. Sin embargo, al pasar a la gran pantalla, ambos pasaron a estar relacionados con conflictos más actuales, como las misiones encubiertas en Medio Oriente, territorios balcánicos o misiones post-9/11. Por esta razón es que no me parece tan descabellado el hecho de cambiar el origen de Magneto. Es algo que ya se ha hecho con el fin de adaptar una idea que por ciertos motivos, ya sea temporales o de otra índole, no funcionan, y renovarlos bajo un concepto más moderno haría que encajaran mejor. Sin embargo, es que a favor de ello, que sí se puede decir a favor, el por qué cambiarían el origen de personas más, no volverlo pues necesariamente de color, puede ser otras cosas distintas, ya está, eso es todo, otro Magneto y punto. Es que hay cosas que son tan del pasado que tienen que cambiarlas porque ya no se pueden, pues digamos, hacer de forma creíble. Supongamos a un niño de TikTok, pues no le puedes decir hace 100 años, obviamente pues a perder, o sea, y tiene que ser algo más intuitivo, más moderno. Eso sí se puede decir a favor. Pero no, de esto, eso el problema es que no es la intención. Eso es solo la mitad de la intención. La otra la mitad que te quieren vender es que por tanto somos súper inclusivos y buena gente. Entonces, bueno, eso es lo que más o menos me cuadra. Retomar el punto que había comentado anteriormente, haciendo referencia a que cambiar el pasado de Magneto relacionado al Holocausto no es tan sencillo, ya que se puede sentir como una forma de asesinato al personaje, ya que hay pocas cosas en el mundo que se puedan comparar al Holocausto. Así que para que tenga sentido este cambio, es que
es difícil empatizar con algo que pasó hace tanto tiempo, casi 100 años. Es muy difícil siquiera intentarlo. Entonces, bueno, se entiende que quieran cambiarlo. Lo entendería. Voy a tener que indagar y explicar un poco más acerca de la inspiración que hay detrás No pinta nada esta escena. La convención de cosplay ser como. de este personaje Que el personaje está bien vestido, todo normal. Y vuelta a ver. y el de Chuck, y Qué explicar durísimo. un poco más acerca Yo he llegado. Ah, yo y los papus yendo a por día para segunda vez. No sé, un poco rara esta escena. de la inspiración que hay detrás ¿Por qué va de la cara? de este Buenísimo. personaje y el de Charles Xavier. Para ello necesitamos comprender y saber cuándo y cómo fue que surgieron ambos personajes. Desde que a lo largo de los años se ha hablado y comentado que ambos personajes surgieron como inspiración de líderes israelitas desde entonces, Ah, en paralelo se estaba gestando uno de los mayores movimientos de la historia de Estados Unidos, el movimiento por los derechos civiles de los años 60. Pese a que en un primer momento la inspiración de Stan Lee y Jack Kirby fue la de dos Kirby, pollo. líderes judíos, es innegable los parecidos que ambos personajes guardan con Martin Luther King Jr. No sé, y yo probar. Malcolm X, mientras que Martin Luther King Jr. abogaba por la resistencia no violenta, la integración racial y el uso del sistema para lograr igualdad y derechos para los afroamericanos, sin un claro Oh. paralelo con la postura pacifista del Profesor X, quien se presenta como un líder mutante convencido de que los humanos y mutantes pueden convivir en armonía. Es por contraste que Magneto se refleja dentro de la figura de Malcolm X, especialmente dentro de su etapa de la Nación del Islam, con su discurso más radical y separatista. Malcolm X planteaba que ante un sistema históricamente violento, los afroamericanos tenían derecho a defenderse por cualquier medio necesario, y desconfiaba profundamente de la idea de integración con una sociedad que 1964. Madre mía, ha llovido. Hace 70, más de hecho, un poquito más de 70 años. Es que ese es el detalle. No me gusta que, por ejemplo, como decía, a Homero le cambien el pasado. Pero también es verdad que ha pasado tanto tiempo. Entonces es muy difícil siquiera intentar empatizar con algo que te es muy difícil de imaginar siquiera o intentar contextualizar en tu mente. Entonces se entiende un poco el punto. Porque no, el problema es cómo lo hacen. los había esclavizado, humillado y marginado. Esta postura se espejea en Magneto, quien defiende la supremacía mutante no como gesto de odio gratuito, sino como respuesta al odio recibido. Si el mundo Yo no sabía que ese era el enfoque de Magneto, sinceramente. Que mi mente eso era un malo, maloso, malísimo, punto. teme a los mutantes, entonces los mutantes deben fortalecerse y protegerse por cualquier medio necesario. Reconocer estas conexiones históricas no implica afirmar que Magneto y Xavier fueron copias directas de Malcolm X y Martin Luther King Jr., sino aceptar que los X-Men surgieron como una metáfora flexible sobre la lucha contra la discriminación en los años 60. Ah, Desde esa base, metáfora flexible humano, eso es un humano. sobre la lucha contra la discriminación en los años 60. Desde esa base, reinterpretar a Magneto como un hombre negro no sería una traición al espíritu del personaje, sino una forma de llevar a la superficie un mensaje implícito ya presente, el de la marginación sistemática y las luchas sociales que inspiraron a los cómics en su contexto original. Magneto no es un villano tradicional que busca conquistar el mundo por simple ambición, sino un revolucionario marcado por el trauma, que ha presenciado desde niño lo peor de la humanidad. Malcolm X, por su parte, fue un activista que vivió en carne propia la violencia racial en Estados Unidos, hijo de un predicador asesinado por supremacistas blancos, huérfano, preso en su juventud y finalmente militante dentro de la Nación del Islam. Ambos personajes comparten una experiencia vital que moldea su filosofía. Cuando el sistema está estructurado para destruirte, la paz no es una opción segura. Mientras Martin Luther King Jr., reflejado en Xavier, quería una sociedad donde blancos y negros convivieran en igualdad, Malcolm X desconfiaba de la posibilidad de la integración real. Planteaba la creación de espacios autónomos donde los afroamericanos pudieran construir su identidad, poder económico y defensa, lejos de la influencia blanca. Magneto lleva esto al extremo, con la idea de crear naciones mutantes soberanas, como Asteroid M, Kenosha o Krakoa.
espacios donde los mutantes viven libres de humanos. Da pena. No sabía tal el contexto este de Magneto y por qué lucha, digamos. Hemos avanzado bastante históricamente, pues hemos avanzado un montón de esto de la integración. Pero después mira videos, por ejemplo, en Japón, que la gente es mayoritariamente blanca, por su lugar, básicamente, por su origen, por su etnia. Y mira, mira una persona de color y se asustan y cosas así. Y son reacciones súper funables, pero hay que entender también que no están acostumbrados, o sea, no es algo típico, no es algo que ven todos los días. Entonces, bueno, hay áreas pues en Japón que con gente muy tradicional que se asustan directamente, entonces que no entiende qué está pasando. Entonces, bueno, hay videos durísimos de ese estilo, pero bueno, poquito a poco. Siguen su propio destino y preparan su defensa ante La Frost. posibles actos de odio en su contra. Históricamente, muchos sociólogos argumentan que la existencia de figuras radicales como Malcolm X hicieron que el discurso pacífico de Martin Luther King Jr. pareciera más aceptable ante el poder blanco. Este fenómeno sociológico ha sido descrito como la ventana de Overton, Ok. siendo que la presencia de propuestas extremas hace que las posturas moderadas parezcan más Es cierta idea que acepta el público, pero incluye idea que inaceptable el público, la ventana se mueve en creencia de la sociedad con respecto a que acepta el libro. aceptables. Malcolm X cumplió ese papel en la lucha por los derechos civiles afroamericanos, y Magneto representa exactamente ese mismo rol dentro del universo Marvel. Pero él es blanco. Malcolm X se presentaba como un rival filosófico directo de Martin Luther King Jr., siendo la alternativa Es que hubiese sido una más obvio si fuera así, ese cambio desde el inicio. No desde al final, cuando ya no tiene ni sentido, digamos. Entonces, bueno, es un poco tarde para hacer ese cambio, digamos. a que si Estados Unidos no escuchaba al Dr. King, sería a él a quien tendrían que enfrentar. De la misma manera, Magneto funciona como una sombra indispensable que recorre cada avance de los X-Men. Cada vez que un político, un general, una figura pública duda en reconocer a los mutantes, la existencia de alguien como Magneto simboliza el recordatorio más temido. Si la sociedad oprime a los mutantes, estos podrían decidir dejar de esperanzarse y empezar a defenderse desde la violencia. Esa amenaza latente que representa Magneto, aunque él la argumente bajo la legítima defensa, se vuelve el motor que impulsa a los humanos más empáticos a trabajar con Xavier para evitar la radicalización total. Sin embargo, siendo al igual que con Malcolm X, que pasó por una evolución ideológica tras su peregrinación a la Meca, y fue tras ver que blancos y negros podían convivir como hermanos dentro del Islam tradicional, cuestionó por primera vez su creencia de que la única solución era el separatismo racial. Por consecuente, suavizó su discurso separatista y vislumbró la posibilidad de trabajar junto a blancos antirracistas. Ok. Magneto también ha tenido arcos de redención en varios cómics y más recientemente en la serie de X-Men 97, se une temporalmente a los X-Men, enseña en la escuela de Xavier, tuvo su arco de bueno. incluso hereda su sueño tras su muerte. Esta complejidad moral lo aleja de la caricatura del villano malvado y lo acerca a la figura del revolucionario Perdón, trágico que lucha por la justicia desde el dolor y la experiencia del odio. Al final del día, cambiar el origen de Magneto Te imagino, me hace mucha gracia. Ya estoy. Cuando quedas con tus amigos a ir al cosplay, no sé, al anime expo, y se te olvidaba que era hoy. de su Si me da a buscar. superviviente del holocausto a víctima de otra forma histórica de genocidio o racismo puede parecer un giro radical que bordea los límites del personaje. Incluso para algunos podría interpretarse como una traición al canon o una deformación de su identidad original. Sin embargo, cuando se entiende verdaderamente la inspiración sociopolítica que dio origen a Magneto, este tipo de Capasto le dice. reinterpretaciones no destruyen al personaje, lo reafirman. Magneto no es quien es por ser judío o por haber estado en Auschwitz únicamente, sino por lo que eso simboliza: el odio sistemático, la persecución implacable, el trauma imborrable del que consigue levantarse, y la idea de que jamás permitirá que esto vuelva a repetirse, aunque tenga que convertirse en lo que el mundo llama un monstruo. Lo que define a Magneto Madre. no es dónde nació, sino lo que sufrió.
y cómo esto lo transformó. Trasladar ese dolor a otro contexto histórico no borra su esencia, sino que la reactiva y la conecta de nuevo Es chulo, se me ha chulo esta anime, con la digamos. raíz que lo emparenta con figuras como Malcolm X, el radical dispuesto a todo para que jamás vuelvan a arrodillar a los suyos. Porque al final del día Magneto existe para recordarnos que incluso aquella figura quebrada por la discriminación y segregación extrema puede convertirse en un símbolo, un estandarte, un bastión para su pueblo. Ah, Lo importante no es el origen, sino el mensaje. es decir, que Magneto es casi un antihéroe, digamos. El mundo quiso destruirme, No es que quiera hacer necesariamente el mal, más bien quiere liberar, pero bueno, lo importante son los métodos. fracasó. No importa cuántas líneas temporales haya ahí afuera, no existe un universo en el que Magneto se arrodille. Ja. Bastante interesante el video. Lo que no me gustó, digamos, como pequeña crítica, es que lo sentí muy redundante. Porque ya me explicó como 4 veces lo de que está basado en ese personaje. Me explicó 5 veces de que tiene ese trasfondo. Entonces, bueno, me puedes dejar resumido en la mitad, en menos de la mitad del video todo, pero bueno. Como pequeña crítica. Por eso me encantó. No sabía, obviamente no sabía un montón de eso de contexto de Magneto. No sabía que era un antihéroe. Obviamente, yo viendo una peli, creo que solo vi una vez. Y sin contexto, básicamente. Creo que era la de Armagedón, Apocalipsis, algo así. Creo que una de las X-Men, no me acuerdo cómo se llama. Es la que sale Quicksilver haciendo esa escena, salvando a la gente súper rápido. No me acuerdo ni la canción ya. Y pues en esa película, para mí solo era maloso, malísimo. No tenía mayor contexto. Era malo y hasta eso es todo. Así que pues nada. Ya me tengo habilitada. Ya tengo habilitadas las membresías por si quieren apoyar el canal. Así que pues nada. Den like y suscríbanse y esas cosas. Así que pues nada. Ya varias veces pues nada. Gracias por acompañarme y nos vemos en otro video. Bye.